Palabras de conocimiento. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Aunque piedras yo me encuentre en el camino y las piedras se enreden al caminar, mi mirada mantendré en lo que quiero alcanzar, porque sé que paso a paso he de llegar. La palabra de conocimiento para una vida sana. Sana significa fructífero. Si usted quiere ser fructífero en la vida, oiga bien, estas palabras de conocimiento. De año nuevo y de renovar bendiciones. Pero yo traigo hoy para ustedes, oyentes, amigos, también algo muy importante y muy bueno. Año nuevo, un espíritu nuevo. La palabra dice, y es verdad, el Señor renueva sus misericordias cada mañana, ¿no? Y es Dios. Mire usted, y Él renueva sus misericordias siendo el eterno. Fíjese usted, cuánto nos ama el Padre y cómo Él quiere siempre darnos cosas nuevas. Así está escrito y es verdad. Por eso nos levantamos cada mañana y podemos agradecerle, porque Él cada mañana renueva sus misericordias de temprano. Y podemos llegar a la noche y nosotros declarar su fidelidad. Entonces digo, hay que renovar, nosotros debemos, o el pueblo, el creyente y el que quiera del mundo, puede renovar también su espíritu para comenzar un año en victoria. Año nuevo, espíritu nuevo. Esa es la enseñanza de esta hora y comienzo con Proverbios capítulo 15, versículo 15 que dice, si estás triste, todos los días son malos. Si estás feliz, todos los días son de fiesta. ¿Cómo uno define esto? ¿O cómo puede uno gobernarlo, manejarlo? Yo creo que no es muy fácil, ¿no? Porque cada día tiene su propio mal y su propia aflicción. Entonces, nadie puede decir yo todos los días voy a ser así. Excepto que haya algo muy especial que yo quiero que usted entienda. Según sea tu espíritu, amigo oyente, serán tus días de vida. Los tristes tienen todos los días malos porque ellos tienen un espíritu amargo, triste, agobiado, un espíritu que está cautivo por algo. Entonces siempre hay cualquier cosita en el día se manifiesta para que estén tristes y los días sean malos. Uno mismo en la vida sin Dios, cualquier chispita enseguida encendía, lo que es en mí, no sé en todo, pero en mí, encendía el enojo y ya el día era malo, ya se amargaba el día. ¿No sucede acaso? Pero dice, si estás feliz, todos los días son de fiesta. Y eso no lo puede hacer el humano por sí solo. Por más que se mentalice, por más que use psicología, por más que use libros, gente usa libros para mentalizarse y todos los días pasarlas bien, por más que use muchas cosas, no lo puede alcanzar el humano. El humano es natural y ya tiene una naturaleza caída, una naturaleza de fracaso por causa del pecado. Pero hay alguien que puede cambiar su espíritu y entonces puede tener todos los días de fiesta. Y para que usted lo entienda y lo pueda hacer, le doy la fórmula, el método, la forma. Dice el Salmo 51, versículo 10 dice, Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. De alguien que lo pidió a Dios porque sus días eran malos, sus días eran de tristezas, sus días eran naturales, hasta que entendió que debía ir a Dios y pedir un cambio, para que Dios renovara su espíritu y todos sus días fueran de fiesta.
Dice el Evangelio en 1 Corintios justamente que unidos a Jesús siempre nos saca a victoria. Entonces, si quiere tener una renovación para este año nuevo, que lo comenzamos recién los 4 primeros días del mes, esta es la forma de poder cambiar el espíritu humano, de ese espíritu amargado, triste, fracasado, derrotado. Por eso hay tantos humanos depresivos y en muchas crisis psicológicas. Pida así, amigo, y el que pide, recibe, dice el Señor Jesús. ¿Cree usted que puede cambiar su espíritu de fracaso, de miseria, de enfermedades, espíritu de depresivos, de aquellos que están en crisis de nervios, que ni descansan, aquellos que viven una vida agobiado? Claro que se puede cambiar. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, dice: consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo, y lo menospreciado, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Esto nos da entendimiento que se puede cambiar. Dice muy claro el Evangelio: Dios eligió, amigo, así como un día me eligió a mí, que no era nada, menospreciado, que era débil, frágil, porque Él nos puede cambiar el espíritu que tengamos, aún desde el vientre de nuestras madres, de la sangre de nuestra generación. Él puede renovar todo, puede hacer un espíritu nuevo. Por eso dice muy claro la palabra: no eran así antes. Fíjense, acuérdense en lo que eran, dice la Escritura. Por eso es bueno que entendamos que Dios puede cambiarnos ese espíritu que traemos aún desde el nacimiento. Dios llama a los que quieren cambiar su espíritu de la forma que estén viviendo. Y para que entienda, dice Proverbios capítulo 22, versículo 17: inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi sabiduría. Es una delicia si la guardas dentro de ti y si la afirmas sobre tus labios. Hoy te la he dado a conocer para que pongas tu confianza en el Señor. Claro que sí, el que renueva su espíritu va a tener oído para escuchar lo que Dios habla de su sabiduría. Y claro que va a ser una delicia en sus labios hablar del cambio, de la nueva vida. Como todos nosotros podemos decir, confiamos en el Señor y vivimos alegres y felices y cantamos victoria siempre porque estamos en las manos del Señor. Él puede cambiar su espíritu que esté deshecho, destruido, fracasado, un espíritu como tienen de bajo estima, como dicen la bajo estima, es un espíritu de derrota, un espíritu de nunca querer alcanzar, de tinieblas. Cámbielo y confíe en el Señor. Eso es bueno, que Dios nos cambie el corazón, como estamos viendo en esta hora. Oiga bien, así dice la Escritura: si estás triste, todos tus días son malos. Si estás alegre, tus días son de fiesta. Pero ¿cómo puede uno estar alegre siempre, todo el tiempo? Para el humano es muy difícil, es imposible para el humano. Pero bien dijo Jesús en un momento: para Dios todo es posible. Por eso qué bueno es ver qué espíritu tenemos para saber vivir. Porque yo entiendo muy claro por las Escrituras, según sea el espíritu del humano será su vida. Así que vea cómo está.
Dice Lucas capítulo 9, versículo 51 en adelante. Se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, y ellos se fueron y entraron en una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de allí no lo recibieron porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Pero Jesús se volvió y los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvarla. Y se fueron a otra aldea. ¡Qué historia!, ¿no? Fíjese, eran los que acompañaban al Señor Jesús en ese tiempo. ¿Y qué espíritu tenía nuestro Señor, no? Por eso Él le dijo muy claro: ustedes no se dan cuenta todavía, no entienden. Claro, muchos creen ser muy buenos, muy santos y muy justificados delante de Dios, pero no ven sus actitudes, sus hechos, sus acciones, sus pensamientos, sus palabras. Oiga, por eso dijeron: según sea el espíritu que tiene, serán los sentimientos del humano. Entonces estos todavía no habían cambiado su espíritu, estaban con Jesús, caminaban con Él, eran sus apóstoles. O sea, no eran todavía los apóstoles, eran sus discípulos que Él estaba preparando. Pero claro, esto lo conocemos. El Señor lo tuvo que reprender para que entendieran sus sentimientos. Llegó el tiempo que después les cambió el espíritu y ellos fueron diferentes. Por eso vea su vida, vea los sentimientos de su vida y usted va a entender qué espíritu tiene. Porque según sea el espíritu, será el humano. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? No le agradó al Señor ese espíritu, ¿eh? Esos son los espíritus de sentimientos malos que tiene el humano, que terminan haciendo el desastre que vemos cada día. Dijo el versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. O sea, ¿qué vino a hacer Jesús, amigo? A cambiarnos el espíritu. Claro que sí, el Señor Jesús no es de palabra, no es de religión, no es de creencia ni de tradiciones, ni porque yo diga soy cristiano, soy esto, soy aquello, sino que el Señor Jesús cambia el espíritu al que lo recibe. Por eso decimos nosotros nuevas criaturas y por eso cumplimos su palabra y tenemos sentimiento y pensamiento y palabras diferentes. Ahí está cuando dicen algunos: estos son raros. Claro que somos raros. Somos diferentes porque tenemos un espíritu diferente. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 8: el que siembra maldad, maldad cosechará. El Señor destruirá su insolente violencia. Por eso es muy importante entender el espíritu que tenga cada uno. El que siembra maldad va a cosechar lo mismo. Entonces ahí se entiende qué espíritu. Según sean tus frutos, podés entender el espíritu para ir cambiando. El espíritu de Dios es un espíritu de paz y de amor. Por eso dijo Jesús: yo no vine a matarlos, sino que vine a cambiarles el espíritu para que sean salvos. Si está pasando tiempos como esos de espíritus de fracasos que tienen mucho y viven angustiados, deprimidos, sujetos a los temores y al miedo. Mire, hay una forma de cambiar los espíritus. El espíritu humano es de Dios. Y Dios puede darte un espíritu nuevo, un espíritu bueno, uno diferente al que has tenido toda tu vida, amigo. Dice Job, para entender, Job capítulo 30, versículo 16. Una gran tristeza embarga mi alma, todo el tiempo me domina la aflicción. Por las noches el dolor me corroe los huesos, el sueño se me va y ya no encuentro reposo. Tú, Dios mío, me sujetas la ropa por el cuello,
con tal violencia que siento que me ahogo. Bueno, son síntomas de un espíritu que no está bien, de un humano que tiene, el humano que tiene estos síntomas, yo le puedo decir que lo puede llevar a muchas crisis psicológicas, a toda depresión, hasta los pensamientos malos de no querer vivir. Oiga, ¿sabe qué? Dice, tú, Dios mío, me sujetas la ropa por el cuello con tal violencia que me siento como que me ahogo. Oiga, si alguno tiene eso, entiéndalo. Yo lo he visto, lo he conocido. ¿Sabe que es real eso? Es algo que se manifiesta en el humano. Y no es así de que le esté apretando ni que alguien le esté ahorcando. Es el mismo espíritu que está ahogado en lo mal que está y se manifiesta en el cuerpo. Oiga, una gran tristeza embarga mi alma. ¿Sabe lo que es un embargo usted? Ojalá que nunca tuvo que haberlo experimentado ni le tenga que pasar. Embargo significa algo que te quita ya el dominio, el control y tenés el riesgo de perderlo. Es así, ¿no es cierto? Todo el tiempo me domina la aflicción. Esos síntomas son de un espíritu caído, fracasado, en tinieblas, amigo. Y es lo que se manifiesta en el humano. ¿Por qué? Un ejemplo de estos síntomas lo siente el que es adicto, un ejemplo. El alcohólico también. El que tiene vicios lo manifiesta porque si no satisface su cuerpo, se le manifiestan esas cosas. El que tiene problemas psicológicos, mucho más todavía. Y cuando un alma está caída, ¿quién lo levanta? Bien dice en Proverbio, el espíritu del humano lo sostiene en su enfermedad, pero ¿quién sostendrá un espíritu angustiado, un ánimo angustiado? Nadie. Solamente con tratamientos y pastillas y sedantes y todo eso que conocemos. Amigos, y otros que buscan de muchas cosas para querer salir de eso, equivocado. No hay forma. El único que cambia el espíritu es Dios. A Él hay que ir y Él hace las cosas nuevas. Por eso, si no quiere caer en lo peor, si siente algo de eso, y caer en las manos, quedar sujeto, atado, esclavo de pastillas, de tratamiento y de muchas cosas, busque a Dios para que cambie el espíritu. Dice Filipenses capítulo 4, este es el espíritu nuevo que Dios le quiere dar. Versículo 4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, estén alegres, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en el Santo Jesús. Esto es un espíritu nuevo. Leí anteriormente los síntomas que tienen muchos humanos por el espíritu que tienen. Pero Dios te puede dar un espíritu nuevo para que te regocijes siempre en Él y no caigas nunca en ninguna tristeza de esas, angustias, depresiones, crisis y cuantas cosas. Para que tengas una vida en paz, dice, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos, amigos, en el Santo Jesús. Ese es el espíritu que Dios te puede dar, que cambiará tu vida para que todos tus días sean alegres y sean buenos. Vengo diciendo que es un año nuevo y hay que cambiar el espíritu. Y muchos dirán, ¿cómo hago de cambiarme el espíritu? Nacer de nuevo. Jesús dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes gustar las cosas de Dios. Y él dijo, ¿cómo voy a nacer siendo viejo? Y muchos podrán decir, ¿cómo puedo cambiar este espíritu que llevo desde toda la vida? Yo doy mi ejemplo siempre. Yo a los 40 años cambié el espíritu, cambió mi vida. Y Dios lo puede hacer para todo, no importa la edad.
Porque hay que entender esto, según sea el espíritu del humano es la vida. Recuerde que dice Proverbios 15:15, si estás alegre todos tus días serán de fiestas, pero si estás triste todos tus días serán de mal. ¿Y eso quién lo puede manejar o dominar? Bueno, hemos leído hasta aquí que Dios cambia al espíritu del hombre. Dice Primera de Samuel, capítulo 10, en el versículo 6. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder y profetizarás con ellos, y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Cuando sucedan estas señales, haz lo que te venga en la mano a hacer, porque Dios está contigo. Esta historia es de cuando Samuel le profetizaba a Saúl, el escogido de Dios, que lo había elegido para cambiarlo. Hay varios pasajes en Primera de Crónica, que habla del cambio que tuvo ese varón. ¿Cuándo vino el Espíritu de Dios sobre él? Por eso, usted que anda buscando de tantas formas psicológicas, de personas que dicen que sanan, que cambian el estima por métodos, por forma, el estima humano, el ánimo del humano, que lo quieren hacer positivo y sacarlo del negativo. Bueno, ahora está ese espíritu, o bien digo, esa enfermedad que se dice bipolar, ¿no? Que en un día están tristes, otro día están contentos, un día se quieren matar, otro día están de fiesta. Oiga, son todos problemas que tiene el espíritu humano. Aquí leemos y entendemos que Dios es el único que cambia al humano. Por eso Jesús dijo, si no nacen de nuevo, el que no nace del agua y del espíritu no puede gustar, ver las cosas de Dios, el reino. Solo Dios cambia la vida de cada uno. Mire, leía, y vuelvo a repetirlo para que lo entienda. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder y profetizarás con ellos, y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Nosotros, los que hemos experimentado este cambio, podemos dar testimonio a cualquiera, o muchos pueden dar testimonio de uno cómo actúa diferente, y no es el mismo, que ha cambiado su vida. Para bien, para bien, cuidado, no para mal. El que cambia para peor no ha cambiado el espíritu, al contrario, se ha agarrado más peores todavía. Y entienda si quiere cambiar su espíritu de fracaso, de derrota, de miseria, de cuántas cosas podemos hablar. Dice Tito capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia. Nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesús nuestro Salvador. Acá ve muy claro lo que dice. Éramos de un espíritu extraviado. Todos esos síntomas los tiene un espíritu extraviado, un espíritu de fracaso, de mal. Todos. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia. Nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Esa es la vida del que tiene un espíritu malo de vida, de nacimiento. Desde Adán, dice la palabra del Evangelio, todos están igual. Pero cuando Dios se manifiesta en su vida, Él puede cambiar su espíritu. Oiga, y entienda por favor,
nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Este es el síntoma del nuevo espíritu, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Una vida renovada, una vida cambiada, una vida nueva, es cuando se puede cambiar ese espíritu. Dios lo hace, amigo. Amado Señor Jesús, amado Señor Jesús, amado Señor, anduve siempre sufriendo, anduve siempre llorando, iba de mal en peor, mi vida despedazando, pero un día te encontré y se produjo el milagro, con tu ternura y amor, Jesús, Jesús, me estás transformando, como un rayo de sol, me alumbraste tú mi vida, cuando todo era pena y dolor, en mi alma que estaba marchita, marchita sin voz, como un rayo de sol, me alumbraste tú mi vida, cuando todo era pena y dolor, en mi alma que estaba marchita, marchita sin voz. Para un cambio en tu vida.